Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Pues bienvenidos, hola, ¿qué tal a todos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a todas las personas que nos siguen apoyando con participar en este proyecto, como nuestra querida invitada, nuestra querida psicóloga de cabecera, Isis Gómez, quien hoy nos va a hablar acerca de un tema bien interesante que ya teníamos ahí trabado y que no habíamos podido grabarlo, y que es una trilogía de un mismo tema. Eh, es el tema de habilidades sociales. Para recordar un poquito, hablamos de autoconocimiento. Les dejamos el link aquí abajo para que todas las personas que no la han escuchado, pues échenle iba a decir un ojito, pero más bien échenle una vidita. Una vidita, ¿cómo llamarle? Pero sí, échenle un ojo ahí porque está bien interesante. Y luego hablamos sobre las relaciones interpersonales, que también fue otro programazo también que hicimos. Y hoy nos toca hablar de habilidades sociales. Y pues como siempre, pues nuestra psicóloga de cabecera, Isis Gómez, nos va a llevar de la mano para hablar de este tema tan interesante, sobre todo para los chicos, ¿no? Que nos interesa muchísimo, chicos, adolescentes, niños y pues en general nuestros queridos estudiantes, que son el motivo y el motor que nos une, nos impulsa para seguir adelante en este proyecto. Pero déjeme presentar a mi querida Isis. Isis, buenos días o buenas tardes o buenas noches, ¿cómo estás? Hola, sí, yo siempre me zafo esa con buen día, ¿no? Ya generalizo con eso. Se vale, ¿por qué no? Muy bien. Pues bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Bueno, vamos a escucharte. Yo voy a dar mi opinión pues cuando se pueda. Y pues nos vas a dar un tema bien interesante, que es habilidades sociales. Ya lo habíamos tocado desde los primeros programitas y hoy toca justamente cerrar este ciclo de tres programitas, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos empezar con las habilidades sociales? ¿Qué son las habilidades sociales? Sí, podemos comenzar con poder identificar qué son las habilidades sociales, ¿no? Y bueno, pues siempre hablamos de un ser humano desde los tres diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social. Entonces, el ser tiene que ser social, ¿no? Es una de las habilidades, capacidades y necesidades que tenemos, ¿no? El poder ser social, el poder convivir con la gente, ¿no? Y eso, bueno, pues nos implica tener ciertas habilidades, ¿no? Existen dos habilidades sociales, ¿no? O dos tipos de habilidades sociales, las básicas y las complejas. Y bueno, estas habilidades sociales pues son estrategias, herramientas de conducta que pues nos van ayudando a relacionarnos con la gente, a saber identificar cómo nos sentimos en los momentos y cómo incluso se puede llegar a sentir la otra gente, algunas actitudes, opiniones y la manera en la que podemos actuar y decir las cosas pues de una forma que nos pueda favorecer la convivencia con un otro, ¿no? Entonces, pues te decía, estas habilidades sociales también nos permitan generar, pues, otro lazo con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Que también hablábamos de eso. Entonces, a pesar de que somos sociales, de que tenemos que ser sociales, pues nos cuesta mucho trabajo poder coincidir con una persona con quien podemos tener o desenvolvernos de una manera pues muy fluida, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo encontrar, sobre todo con los chiquillos, en adolescentes, a mí me ha tocado mucho en bachillerato, en donde los chicos les cuesta mucho trabajo, o he visto a muchos chicos que les cuesta mucho trabajo poder eh,
acercarse a sus compañeros, hablar con ellos, ¿no? Están, pues muchas veces están aislados, no se relacionan tanto con ellos y bueno, pues eso de cierto modo también se ve reflejado en las clases, ¿no? Porque no participan, no cuentan algunas experiencias que pudieran relacionar con el tema y pues eso es importante, ¿no? Es importante que lo puedan empezar a ver y a desarrollar. Oye, si venimos diciendo que esto de las relaciones interpersonales son bien difíciles, a partir del autoconocimiento, ¿no? Si ya de por sí es bien difícil autoconocerse, si ya de por sí es bien difícil relacionarse con los demás, pues ya ni se diga, pues, entendernos a través de los demás, como bien ya lo había mencionado en las relaciones interpersonales, ¿no? Cómo es que podemos nosotros ser a partir de los demás. Y es bien Mm, difícil, ¿no? A mí me asombró cómo en el autoconocimiento ignoramos mucho de nosotros y vamos descubriendo y pasan los años y vamos descubriendo aún más de nosotros y no terminamos, ¿no? Y luego Sí, queremos ya interactuar con los demás sin contarnos con los demás y pues eso complica aún más las cosas porque ya soy yo y los demás, soy yo exacto. con los demás. Y más en una etapa, hablando de los chicos de prepa y secundaria, pues en la cual estás conociéndote, estás viendo que tus gustos, cuáles son tus gustos favoritos, entre otras cosas, te vas descubriendo, pues imagínate, vas descubriendo también a las personas. Eso le agrega un poco más de complejidad al asunto, ¿no? Ujú. Sí, justamente. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, entonces había dicho que son las básicas y las complejas. Sí, Entonces, retomamos. sí, Las básicas son, sí. Nuestras habilidades básicas, pues son las que normalmente utilizamos cuando recién conocemos a una persona, ¿no? ya, Por ejemplo, escuchar, iniciar una conversación, saludar, formular una pregunta, ¿cómo estás? Dar las gracias, ¿no? Presentarnos, soy tal persona, me gustan tales cosas, ¿no? Realizar un cumplido, se te ve muy bien esa playera, o qué bonitos tenis, ¿no? Qué bonito cabello, cosas así, ¿no? Normalmente estas habilidades las utilizamos justamente cuando nos vamos empezando a relacionar con las personas, ¿no? ya. Empezamos a conocernos, ¿no? Que escuchamos, pero llega un punto en el que normalmente empezamos a tener más, Entonces estas habilidades son básicas, son cuando no interviene ninguna, digámoslo así, emoción, ningún interés por conocer aún más profunda a las personas, podemos decirlo así, donde solamente es una interacción superficial entre las personas, digámoslo así. ujú, sí, pues como tal no buscas crear a lo mejor un vínculo, no buscas a lo mejor intervenir en un conflicto, ¿no? O sea, es como algo como muy general. Ya, pero aún así muy importante, ¿no? Porque yo siempre he dicho que, eh, le digo a mi hijo siempre que vamos en el coche, vamos platicando y saludo a todos los vecinos, ¿no? Que no me devuelvan el saludo. Finalmente, el hecho de que saludes a los demás, pues ya tienes un lazo que en cualquier momento, un lazo de amistad, ¿no? Un lazo pues, de cordialidad, ¿no? Que de una otra manera, más adelante se puede convertir en eso, ¿no? En una amistad. O no, simplemente se queda ahí y ya, punto, ¿no? Exactamente. Pues justamente son las habilidades como básicas las que nos van a abrir paso a poder generar habilidades complejas, ¿sabes? O sea, primero comienzo con eso, poco a poquito, y ya después se llega a hacer el lazo de amistad. Pero qué importantes son, ¿no? Hay gente que es muy huraña y pues entra, digamos, a la sala de juntas, entre mismos profesores, ¿no? Nos saludamos todos, ¿no?
Ya no se diga en el autobús, ¿no? Subes al autobús, no cedes el asiento, no saludas, los clásicos buenos días que deberíamos de decirnos todos los días nosotros, este, la gente lo ignora, ¿no? Muy importante, son básicas, pero como su nombre lo dicen, son la base, ¿no? Son básicas, Exactamente. pero mucha gente no lo toma en cuenta. Y eso es lamentable porque, insisto, desde un saludo tan sencillo como hola, ¿qué tal? Buenas tardes, este, además de que habla de tu educación, de tu forma de, no sé, de entablar las relaciones, pues finalmente es eso, es abrir la puerta para entablar mejor las relaciones con los demás, ¿no? Exactamente, sí, como bien lo dices, ¿no? Incluso buenos días, hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, con el ánimo, con lo que lo haces, con las intenciones, con las ganas, te abres puertas, ¿no? O sea, la gente dice, ah, bueno, sí, quiere venir, que trae buena actitud o sí quiere saludar, que obviamente tenemos que tener en cuenta todo lo que pasa atrás de eso básico, ¿no? De ese saludo básico, porque no sabemos si no lo están haciendo porque se sienten de cierta forma, algo les pasó, no pueden hacerlo, ¿no? Hay incluso una parte de estas habilidades que más allá de no querer hacerlo, no es una cosa actitudinal, ¿no? No es algo de que no quiera hacerlo, sino que no puedo, ¿no? Porque quizá dentro de mi contexto eso no era y para mí no es normal, para mí no es algo relevante de decir hola, adiós, buen día, buenas tardes, no provecho. Entonces, Ujú. hay mucho detrás de eso, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que las podamos tener y de que las podamos aplicar, pues sí nos van abriendo camino para incluso demostrar cómo estamos, cómo nos sentimos, aunque no garantiza nada, ¿no? Y Exacto, de exacto. cierto modo también entender a las otras personas, ¿no? Del modo en el que me está hablando, pues yo puedo saber con eso si a lo mejor está bien, ¿no? Si a lo Ujú. mejor yo ya tengo mucho tiempo conociéndolo y sé que su saludo no es el mismo que antes, pues yo puedo identificar que hay algo mal por ahí, ¿no? Entonces, Exacto. estas habilidades básicas justo nos van abriendo eso, nos van mostrando cómo me comporto y cómo se comporta el otro y qué es lo que está pasando para saber si podemos pasar a otra cosa. Exacto. Sí, sí, qué interesante, ven, y parece sencillo, pero no. Las básicas, pues, aunque su nombre pareciera muy sin trascendencia, el término es mucho más importante de lo que uno pudiera decir, ¿no? Ujú. Imagínate los niños, aquel niño que siempre alegre o saluda, de repente callado, alerta roja, ¿no? Para los maestros que estamos frente a los chicos, ¿no? Algo tiene, algo pasa, ¿no? Tiene razón, esa, ese elemento básico se vuelve un foco rojo, una alerta para actuar, para tomar una determinación y tomar cartas en el asunto, ¿no? Exactamente. Sí, y es padre cuando uno lo puede ver justamente en el salón de clases, ¿no? Con los chicos, porque exactamente pasa eso, ¿no? Hay veces que convives tanto con los alumnos, ¿no? Profes que los ven todos los días, algunos otros que a lo mejor los ven dos, tres días a la semana, pero que alcanzamos a distinguir entre cómo es que ellos se comportan normalmente, ¿no? Y en algún momento algo cambia y chin, luego nos damos cuenta, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, también me ha tocado mucho que vamos viendo justamente cómo su desarrollo de habilidades sociales va creciendo, ¿no? Ya cuando a lo mejor en un inicio solamente saludaba, era muy callado, muy reservada, no se relacionaba tanto como al pasar los meses, los años incluso, empiezas a ver cómo ese chico, ese adolescente cambió sus habilidades quizá complejas, ya es más empático, ya empieza a intervenir en los conflictos con los compañeros, empieza a expresarse, ¿no? Entonces, es padre ver cómo también eso va cambiando en ellos, ¿no? Sí, es cierto. Eso es fabuloso. Ver ese chico, por ejemplo, de secundaria que muy calladito en primero y
tercero no lo callas, ¿no? Sí. Pero es fabuloso, ¿no? Que van encontrando justamente desarrollando estas habilidades sociales y le encuentran sabor a ello, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Yo siempre he dicho que siempre es bueno tener con quién hablar que y con quién no, pero estar solo como que no es bueno. Y más en una etapa donde, digo, estás desarrollándote, estás conociendo, ¿no? Y pues que no quieras hacerlo, pues también, no. Yo Ujú. digo, no es bueno, ¿no? Ok. Y esto nos lleva a lo más complejo. ¿Qué sería ISIS? Y las habilidades complejas ya implican otro tipo de características, ¿no? Por ejemplo, ya implica el ser más empático, ¿no? El tener una inteligencia emocional, en donde si estoy frente a una situación y ya me dijeron algo que me hace enojar, pues ya yo lo puedo contener a lo mejor en su momento y solucionarlo de una forma asertiva, ¿no? Ujú. También es otra de las características que implican en las habilidades sociales, ser más asertivo, tener una capacidad de escucha, tener la habilidad para poder comunicarte cómo me siento, ¿no? De poder identificar un problema y buscar soluciones para ese problema, incluso para ese problema tener la habilidad de la negociación, ¿no? Bueno, a lo mejor no es lo que tú quieres ni lo que yo quiero, pero podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Encuentro la forma para, em, pues sí, para saber incluso cómo se siente la otra persona, ¿no? Ya no me es indiferente el saber cómo se siente, ¿no? Incluso lo puedo detectar, puedo pedir disculpas si es que me equivoqué, ¿no? Reconozco que así como yo tengo derechos, pues también los otros los tienen y pues así como espero que se respeten los míos, también respeto los otros derechos, ¿no? Entonces, ya es un poquito, ya no solamente saludo, ya no solo le digo un cumplido, ya no solamente lo escucho, sino que puedo intervenirle, ¿no? Puedo hacerme entender, incluso yo mismo puedo entender a la otra persona. Entonces, ya es un poco más complejo, sobre todo ya cuando tienes cierta relación un poco más avanzada con las personas, ¿no? Hay personas que no necesitan tener mucho tiempo para socializar con estas habilidades complejas que desde un inicio pueden dar su punto de vista, desde un inicio son empáticos, desde un inicio te pueden decir cómo se sienten, ¿no? Hay otros a quienes les cuesta mucho más trabajo y normalmente se manejan más con habilidades sociales básicas, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ahí depende mucho, pues, de cada uno de la persona y de la manera en la que encuentra para poder relacionarse con las personas. Pues qué interesante, porque nosotros siempre dentro del salón vamos viendo cómo es que los chicos van desarrollando, ¿no? Se van haciendo de estas habilidades sociales y como a unos les cuesta más y a otros les cuesta aún más, ¿no? Porque sí hay chicos que pasan los 3 años y como que un, un impedimento, ¿no? Como que no dieron 5 pasos y retrocedieron dos, ¿no? O sea, entiendo que muchos factores, tiene que haber muchos factores, ¿no? Lo familiar, lo cultural, ¿no? Hay muchos factores. Sin embargo, uno como maestro puede identificar y un avance, puede detectar, y yo al menos así lo infiero, que es un desarrollo natural en los jóvenes, ¿no? Y en los chicos, ¿no? Como es que aquel que está calladito, pues termina, ¿no? Muy parlanchín, ¿no? Siempre hay Ujú. un cambio y eso siempre lo vamos detectando. Y cuando no hay cambio, justamente ahí está lo preocupante, ¿no dices? Ujú. Sí, porque justamente también están en una etapa en donde, como habíamos dicho en los otros programas, les cuesta trabajo siquiera encontrarse, saberse, conocerse, ¿no? O sea, es difícil lidiar con lo que estoy sintiendo porque no sé cómo me siento, porque no puedo expresar cómo me siento, porque no entiendo cómo me siento. Entonces, em, además de eso, además de identifica cómo te sientes, pues relaciónate, está como bien complicado, ¿no? Sí, sí. Si no sé cómo me siento, ¿cómo le explico al otro cómo me siento, no? Claro. Es, es complicado y además no es algo como que tengamos tan presente, ¿no? O sea,
Depende también mucho desde el contexto familiar, justo como le decías, lo cultural, desde cómo nos hemos desarrollado, es cómo utilizamos estas habilidades que conocemos, ¿no? Porque muchas veces hay otras que no las conocemos en casa y entonces las conocemos hasta que llegamos a la escuela y decimos, oh, eso existía. Entonces, no es algo que tengamos como de, sí, hoy voy a llegar al salón, ¿no? Y voy a utilizar mis habilidades sociales básicas. Voy a saludar y voy a escuchar y les voy a decir cumplido, ¿no? Ni tampoco decimos, ay, sí, hoy me siento súper bien y hoy me estoy muy de ánimos y voy a utilizar mis habilidades sociales complejas y voy a intervenir y les voy a ayudar. No, o sea, no es como que digamos eso, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos a distinguir con qué habilidades yo me puedo relacionar o con qué habilidades yo me relaciono comúnmente, ¿no? Mm. Si yo puedo intervenir en una situación en donde puedo ayudar a resolver un problema, en donde puedo dar o pensar en ciertas soluciones para ese problema, en donde puedo ser empático, donde puedo ser asertivo, ¿no? En donde puedo controlar mis emociones, este, o si dejo de largo eso y solamente saludo, solamente estoy ahí, ¿no? No comento, no participo, no expongo mis sentimientos o no expongo la manera en la que me siento de una manera que quizá los otros lo puedan entender. Es bueno que lo identifiquemos, ¿no? Para saber qué tanto de eso me está funcionando, Yo, qué yo tanto creo de... que, Sí, sí, sí. sí, perdón. Yo creo que has dado, nos has abierto la puerta del entendimiento en cuanto a esto de las habilidades sociales, porque creo que en cuanto más uno sea consciente de que uno posee ciertas habilidades y que uno sepa en qué momento usarlas, yo creo que tienes pues el éxito social ya en la bolsa, ¿no? Porque todos los contextos, no puedes actuar todos los contextos igual, creo yo, ¿no? Ujú, ujú. Sin embargo, cuando eres consciente de esas habilidades y además detectas el tipo de contexto en el cual te encuentras en ese momento, híjole, yo creo que hablaremos de una persona, creo yo, superdotada, porque es en serio, ¿no? Porque a veces no podemos ir siendo los mismos, creo yo, ¿no? O sea, me he encontrado con situaciones en las cuales pues uno actúa de una manera y resulta que el contexto pues es otro, ¿no? Déjenme les cuento uno que siempre le he contado, una situación que siempre les he contado a mis alumnos. Yo, pues, siempre educadito, ¿no? Subía al autobús, iba al trabajo, regresaba y cedo los asientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo siempre tenía la costumbre de bajaba del autobús y pues daba la mano para ayudar a bajar a las personas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y en una Ujú. ocasión, pues es así, entonces bajé, volteé y bajó una señora muy amable, así, ay, gracias, joven, y ya, bajó la señora, iba una chica mucho, mucho más joven, le extendí la mano y que me da manotazo, ¿no? Entonces, dije, bueno, entonces entiendo pues que no siempre las situaciones, los contextos son iguales, y ni las personas son iguales, ¿no? Entonces hay Sí. que saber identificar justamente el contexto, porque actualmente pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces si identificamos el contexto y sabemos de estas habilidades sociales de las cuales tenemos, esas habilidades complejas de las que ya mencionaste, las dominamos o por lo menos las detectamos, Ujú. yo creo que estamos ya un paso más adelante en cuanto a esta situación de las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, nos conocemos, ¿no? Es una cosa de conocernos. Exacto. Bueno, yo sé que a lo mejor uso estas habilidades y bajo estas circunstancias me funcionan, ¿no? Habrá quienes, por ejemplo, estén en una situación de un conflicto, ¿no? Y lejos de ayudar, a lo mejor Exacto. tengo una habilidad compleja, ¿no? Sí tengo habilidades complejas, pero de plano, en los conflictos, pues no ayudo, ¿no? Al contrario. Exacto. Es lo Entonces, que te decía, ¿no? Si sí. en lugar de que ayude, pues, no sé, la riegan más, ¿no? Entonces, Ah,
Hay Exactamente. que justamente analizar el contexto para evitar más manotazos, como Sí. Bueno, pero que son cosas que vamos aprendiendo, ¿no? O sea, que exacto, poco a poco nos vamos dando cuenta de cuáles sí son las que me funcionan, cuáles no son las que me funcionan, exacto, exacto. cuáles puedo empezar a utilizar dependiendo las situaciones. Y ahora como maestro, imagínate, ¿no? La enorme responsabilidad que tenemos cuando estamos frente a los chicos, ¿no? Porque, Mm, o sea, son 50 chamacos, 30 chamacos, de los cuales cada uno con su personalidad, su contexto, cada uno con esta etapa de autoconocimiento en pleno desarrollo, con esta etapa de habilidad social, pues también en pleno desarrollo, eh, con este concepto de las relaciones interpersonales también desenvolviéndose. Imagínate qué complejo es un salón, ¿no? Eso es quizá lo que debería no sé, de comprender un poco más los papás, ¿no? Que un maestro, eh, cuando está frente a grupo, no es nada sencillo. Son tantas cosas y que muchos papás pues ignoran, ¿no? O no quieren darse cuenta, o más bien eso, que no quieren darse cuenta porque también fueron alumnos, ¿no? mm. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Es nuestra chamba y para eso estamos haciendo estos programas, ¿no? Para que quizá los papás que nos escuchen digan, no, pues es cierto, ¿no? Mucha responsabilidad que tienen los maestros, una situación muy compleja, no difícil, es compleja, pero todo un reto, ¿no? Para los maestros que todo el tiempo estamos ahí, echándole ganas al 100%. Sí, exacto. Sobre todo, por ejemplo, hay veces que nuestra personalidad, que nuestro carácter, que las habilidades que nosotros tenemos que conocerlas y tenemos que hasta de cierto punto ver con qué grupos nos funcionan, con qué otros no, ¿no? Porque, por ejemplo, también me ha tocado mucho que dependiendo del grupo es que utilizamos estas habilidades, ¿no? Hay grupos en donde sí podemos mostrarnos a lo mejor más empáticos, en donde podemos dialogar, expresarnos, contarles un poco, ¿no? De nuestras experiencias y ellos, pueden encontrar también ese límite de, okey, sí nos está contando, pero es nuestro profe, ¿no? Y de ese Exacto, límite no pasa, ¿no? Pero hay otros en exacto. los que apenas cuentas así poquito cómo te fue en el día, si estás feliz, triste, y no, ya quieren hablar todo el tiempo en la clase de eso, y ya como que pierden ese límite, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. saber con qué grupos puedes pasar quizá a un tipo de habilidades un poco más complejas, un poco que nos implican un poquito más con el grupo, y con cuáles otros no puedes pasar más de un hola, buenas tardes, chicos, vamos a empezar con la clase, ¿no? Porque incluso el grupo te lo permite, hay grupos que no te lo permiten. Entonces, es esta parte de ver de qué forma puedes acercarte y que te funcione. Y lo mismo Exacto. chicos, ¿no? Como te decía, tanto con sus compañeros, el hecho de con qué compañero sí me puedo abrir, con qué otro compañero no le puedo contar tanto mis cosas, ¿no? O con qué compañero tengo que ser muy básico, con qué Exacto. compañero no puedo ni siquiera hablarle. Entonces, No, y es que es cierto, ¿no? Uno como maestro sí, también, digo, hay grupos en los cuales, pues, no, o sea, llegamos a trabajar, ¿no? Como bien dices, porque no son, porque sí lo requiere su personalidad, ¿no? No se prestan, ¿no? En es cambio hay otros en los cuales, pues, sí, echas un que otro chiste y te relajas la clase, o inclusive, no sé, yo inclusive me pongo no sé, abrimos la clase con la noticia del día, no sé, cuál es la noticia con la que han escuchado en la radio que les ha impresionado? No sé, para abrir un poco la clase, ¿no? Así pero hay otros que definitivamente no se puede, ¿no? sí, No todos los grupos se prestan, tienen una personalidad distinta, como bien dices, y hay que saber justamente, saber qué habilidades sacamos con cada uno de ellos. Y yo creo que aquí viene el punto número 3, ¿no? La importancia justamente de estas habilidades sociales, ¿no? La sí. importancia justamente detectar los momentos y los contextos, creo yo. ¿O qué más nos puedes decir, Isis?
Sí, exactamente. Esa es como la importancia justo de conocer nuestras habilidades sociales, ¿no? Y de conocerlas en general, ¿no? Porque podemos a partir de ello saber cómo y comprender cómo las otras personas también se relacionan y cómo yo me puedo relacionar, ¿no? Entonces, es la importancia justamente, ¿no? Que el conocernos, el sabernos, el identificar de qué manera puedo interactuar con mi mundo, interactuar con mi contexto, interactuar con las personas, mm, pueda servir para Perdón, llevarme a obtener lo mejor de ese lugar, ¿no? bueno, la importancia justamente de las relaciones interpersonales, más bien de estas habilidades sociales, en la cual nosotros podemos detectar cómo nos sentimos, eh, cómo intervenir inclusive en ciertos contextos, ¿no? Eh, insisto en que cuando no nos identificamos con o sabemos identificar nuestras habilidades sociales, pues yo creo que como persona te metes en menos embrollos, ¿no? En la vida, porque como justamente detectas los contextos, pues sabes cómo actuar, ¿no? Sí, sí, esta importancia que les mencionaba hace rato, ¿no? El poder entenderte a ti mismo y comprender también tu entorno. O sea, ver de qué manera tú puedes funcionar de la mejor manera y de qué forma esta relación que estás generando con la otra persona, esa interacción que estás generando con lo social, de una forma sí puedes, dar o expresar de una forma que funcione, pero también puedes recibir, ¿no? Porque así como yo voy a dar, como yo me voy a expresar y como yo voy a dar a conocerme, pues de igual forma la otra persona puede guiarse de cómo lo puede hacer conmigo, ¿no? Entonces, si yo no hablo, pues quizá el otro no me va a dar tampoco pues mucha plática, ¿no? Entonces eso me va a costar más trabajo después, ¿no? Entonces, justamente esa es la importancia, ¿no? El comprenderme y el comprender al otro para ver de qué forma la interacción con ese otro, con ese ser social, me puede funcionar a mí. Qué interesante. La verdad es que esto de la psicología es un área bien interesante que, que ojalá y que aquellos chicos que nos estén escuchando, papás que nos estén escuchando, pues identifiquen algo en sus hijos, ¿no? Porque Ujú, quién más, si no ellos los más los conocen, pues si notan algo que no está funcionando con su hijo, si no lo notan de una manera rara, atípica en su comportamiento, pues no duden en acercarse a nuestra querida Isis para apoyarlos, para que pues se acerquen a ella y pues les expongan y yo sé que ella les va a ayudar muchísimo. Isis, ¿dónde te pueden encontrar? sí, mira, les paso mi número de WhatsApp. eh, Adelante. es 442-169-2230. Entonces ahí con mucho gusto un mensajito y podemos checar. Sí, sí, es muy importante no dejar pasar de lado esta situación con nuestros chicos, nuestros hijos, Ujú, porque, pues, ¿quién más si nosotros que como papá los conocemos y sabemos que algo está pasando? Porque es notorio, ¿no? A veces ya sabemos cómo es nuestro hijo, nuestra hija y se porta de cierta manera y ya sabemos los contextos, cómo se comporta, pero de repente algo hace algo o no hace algo, pues ahí está el ujú, foquito rojo, ¿no? Para que identificarlo. También los maestros, los profes, pues si también detectan algo con sus alumnos, canalícenlo con el psicólogo de la escuela y ujú. con el papá y pasen el teléfono de nuestra querida Isis para que los apoye, porque pues a veces no tiene estas herramientas de estos conocimientos psicológicos que como tú dices, tienes y nos puedes apoyar con ello, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Para ir cerrando, mi querida Isis, ¿qué más podemos decir al respecto? Pues creo que para cerrar, y como siempre yo he dicho, ¿no? Es importante conocernos. Es importante saber cómo nos relacionamos, en este caso, en cuanto a habilidades sociales, ¿no? Y pues sobre todo eso, ¿no? Conocerme,
saberme, entenderme, ver de qué manera me funciona a mí el poder relacionarme con el otro. Es importante analizarnos, es importante preguntarnos cosas, es importante darnos cuenta, aceptarnos, ¿no? También aceptar cómo somos y a partir de eso saber si eso me funciona o no, y si no, cómo voy a hacer para moverme del lugar. Entonces, creo que eso es importante y es algo que siempre debemos de tener bien presente. Pues ahí está el mensaje poderosísimo de nuestra querida Isis, porque conocernos quizá es la parte fundamental del ser humano para conocer al otro, ¿no? Y solamente así, pues bueno, nos basemos de herramientas para conocer después nuestro entorno, nuestro contexto, porque si no nos conocemos a nosotros, pues imagínense, ¿no? Cómo vamos a estar ante ciertas situaciones, ¿no? En la cual, pues, si ignoramos todo y no queremos además, o más bien no tenemos esas habilidades, pues imagínense, ¿no? Vamos a estar perdidos. Pues agradezco mucho a mi querida Isis. Muchísimas gracias por tu visita. Como siempre te la agradecemos. Llámenle, créeme que los va a atender bastante bien. Muy profesional, mi querida amiga. Da sesiones también por virtuales, ¿no, Isis? Por otros medios como este. Sí, en línea. Está en línea y pues no, inviértanle también en la salud mental de ustedes, de sus hijos, que pues es básica, es elemental. Y no por básica elemental vamos a decir que no vale mucho, más bien como dijimos, ¿no? Son básicas porque es la base para sentirnos bien Exactamente. Y saludables, ¿no? Pues muchísimas gracias, Isis, nos estamos viendo en el siguiente bloque. Te agradezco mucho y a ustedes a quienes nos escuchan en este momento, mil gracias por llegar al final de esta entrevista. Si gustan escribir, opinar o proponer nuevos temas, escriban a unboxpodcast@gmail.com. Escúchenos a través de YouTube y todas las plataformas de podcast. No olviden visitar la página web oficial de Unbox. Ahí encontrarán todos los videos de todos nuestros invitados, las galerías de nuestros escritores y mucha información, ¿no? Pues no me resta más que darle las gracias a mi querida Isis, a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Cuídate. Gracias, Ansi. Hasta luego. Ciudades Cruz, me despido. Hasta pronto.